Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Hola, queridos amigos. Comenzamos nuestro webinar. Como siempre, con nosotros el Dr. Leitman, Sashka, Boris Beloruskovsky y yo, Semyon Benoncourt. Hoy día el tema es muy interesante, la libertad de elección. Según el artículo de Bala Salwan, la libertad. Yo sé que este tema, muchas personas llegaron por este tema, lo leyeron y de pronto algo se les dio vuelta. Hoy día vamos a comenzar a estudiar el artículo. A lo mejor algunas palabras antes, Dr. Leitman. Lo que dijiste de que muchas personas llegan después de este artículo a la sabiduría de la Kabbalah es porque entienden que la libertad que tienen no es una libertad para nada. Y elementos de la naturaleza que de una forma ciega realizan las órdenes de esta naturaleza y por eso el reconocimiento de la falta de libertad, del someterse a las leyes de la naturaleza, empuja a las personas adelante para poder adquirir la verdadera libertad y no una libertad ilusoria, que digamos yo tengo dinero en el bolsillo y tengo tiempo y tengo opciones y yo elijo a dónde voy a viajar o dónde voy a navegar o tomar mi tiempo con alguien o irme a dormir. A eso no se le llama libertad, porque si de forma anticipada sabemos todas las circunstancias y nos conocemos a nosotros de forma clara, podemos saber qué vamos a hacer. Y por eso no se llama libertad. Semyon, ¿no quiere decir que yo elijo? Dr. Leitman, por supuesto que no elegimos. Por eso, cuando la persona entiende esto, bien, se da cuenta que no hay ninguna cosa que esté en el animal. La persona también está dentro de sus instintos, tal como lo que está oculto del animal de que no es libre, también está oculto del hombre que no es libre, solamente que en otro nivel. Solo que la persona aún está más confundida. Pero la verdad es que la falta de libertad absoluta en los pensamientos, deseos, decisiones de él en general. Y por eso, entonces, las personas llegan a la sabiduría de la Kabbalah para entender que es posible llamar libertad. ¿Qué estado de la persona es posible llamarlo libre? ¿Cómo la persona se va a poder llamar libre? Y entonces ya todo está en sus manos, pero para eso necesitamos elevarnos por encima del deseo, del ego. Hay que ir no hay que de una forma ciega, sino que realmente estar por encima de esto. Y no es algo simple. Pero hay con qué luchar por la libertad. Semyon, comencemos con la lectura, ¿sí? ¿Quieres que comencemos? Sí, tú comienzas, Semyon. Semyon, ok, entonces voy a continuar el libre albedrío. Bala Sulam escribe, para poder entender el significado sublime, libertad del ángel de la muerte, primero debemos comprender el concepto tal como normalmente lo entiende la humanidad. Desde un punto de vista general, considerando que la libertad es una ley natural que se aplica a todo lo que está vivo. Así podemos ver que los animales caen en cautiverio. Por las personas sí, pero Semyon, porque las personas piensan que son libres. Y no es. La humanidad luchó durante muchos años hasta que consiguió la libertad en una medida determinada. Pero este concepto que se expresa en la palabra libertad no está claro. Y si profundizamos en el corazón de la misma palabra, no quedará casi nada de esto. Y esto se debe a que uno, antes de pedir la libertad de una persona, uno debe pedir esa misma cualidad llamada libertad, es decir, que puede actuar según su propio libre albedrío. Dr. Leitman, a eso nos falta. Eso no hay para nada. Es decir, no entendemos, no somos capaces de definir qué es la libertad. Si yo salgo a un campo y miro alrededor y estoy libre, ¿dónde estoy libre?
Yo estoy vendido a todo tipo de leyes generales, de instintos y todo lo que está dentro de mi cuerpo. No soy libre para nada, simplemente no siento una presión determinada y nada más. No es más que esto, digamos, vemos como los animales que, digamos, si tú adiestras a esa persona o ese animal, la vas limitando, los vas alimentando y a fin de cuentas el animal entiende que ese estado específico es preferible para este animal. Cuando no le pegan por una parte, pero por otra parte también lo alimentan. Y entonces el animal recibe ese estado como un estado de libertad o un tipo o una nueva forma de libertad. Pero si le preguntas qué es la libertad es cuando realmente estás libre, entonces vete, pero el animal no te abandona, no se va. Tú le sacas la correa, pero no abandona. Ella entiende que tiene que arrastrar algo y que tiene que recibir al cambio de esto algo. Y así ese animal también enseña a sus cachorros. Es decir, si tú si quien estudió historia, yo creo que tenemos en toda la historia de la humanidad, hubieron muy pocos revoluciones en plural por la libertad, muy pocas. Y alguna vez en el mundo antiguo, cuando realmente había una esclavitud extendida, cuando habían esclavos y señores, y el señor podía hacer con cualquier cosa con su esclavo, tal como las personas, a pesar de eso, no hacían una revolución. Escuchamos algunos como el de Espartaco, etcétera, pero no es la misma revolución como la de hoy día. No es una libertad, una lucha por la libertad. No, la persona desde este sentido es como un animal. También hace un cálculo muy exacto de qué es lo que necesito para poder existir de la forma más cómoda y correcta. ¿Cuánto tengo que pagar por esto en mi estado o en otro? O que a lo mejor me conviene que haya por encima mismo algún señor que se preocupe por mí, porque no soy tan capaz de preocuparme por mí mismo. También lo vemos hoy día. Por ejemplo, nuestro gobierno, que no es nuestro dueño o amo y de alguna manera no somos esclavos del gobierno. También es una estructura, un tipo de esclavitud, solo que un poco más progresista. A esto lo llamamos el mundo democrático o social, no importa. Es ese mismo contrato, diría, entre los amos o señores y los esclavos, solamente que de una forma un poco más completa o incluso pero la libertad no existe y tampoco puede estar. No importa en qué sociedad viven o en qué país, no importa en qué época. Si tienen necesidades definidas, es decir, que es posible comprarlos, que es posible someterlos y que no van a escaparse de esto. Si ustedes quieren ser libres, por lo visto van a tener que separarse de sus necesidades y entonces a lo mejor van a poder pensar que sí pueden adquirir algún tipo de libertad. Entonces vamos a continuar mientras tanto. Si hay preguntas, podemos. Ahí. Boris, las preguntas comienzan a gotear. Doctor Leiman, solamente sobre el tema, por favor. Boris, en relación a la revolución en contra de la esclavitud, acá hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia principal entre el entendimiento del concepto de libertad en el sentido humano y en el sentido cabalista? ¿En qué los cabalistas son diferentes de las personas comunes? Doctor Leitman, eso vamos a tenerlo claro al final del artículo. Sasha, yo también pienso que tenemos que continuar leyendo.
Ok, el placer y el dolor. Sin embargo, cuando examinamos los actos de un individuo, encontramos que sus acciones han sido impuestas y así obligado a actuar sin posibilidad de libertad de elección. Y es parecido a un guisado que se cocina sobre una cocina y no tiene otra elección que cocinarse. Doctor Leitman, sí, vemos que todas nuestras acciones necesarias somos dominados muy fácilmente a través de nuestras necesidades, de nuestro deseo de disfrutar, de existir, por, digamos, el inerte vegetativo animado y el grado de Adam, de hablante. Están en nosotros y todo el tiempo exigen ser llenadas y nosotros tenemos que servirla. Entonces soy un esclavo de mis deseos, es decir, si pudiera llorar por mis deseos estaría bueno, pero sería muy difícil dominarlas, estos deseos. Aparecen unos, desaparecen otros y a fin de cuentas, a pesar de todo, yo tengo que satisfacerlos y por eso me siento a mí mismo como un esclavo, como un trabajador que está en un trabajo en obligación de dar satisfacción a sus deseos, a su cuerpo, a sus emociones, pensamientos. Yo debo, si fuera capaz de apagar todo esto en mí, entonces prender ya según mi decisión, entonces sería completamente libre o que sería libre relativamente, qué prender o qué apagar, qué deseos puedo prender en mí, qué deseos apagar, qué deseo va a querer su llenado y su realización y qué deseo no. Y así, si no soy capaz de hacer esto, entonces soy un esclavo. Vienen a mí todo tipo de deseos y pensamientos, instintos, cualquier cosa. Y yo simplemente estoy vendido a ellos. Sasha pregunta en el tema. Si un cabalista puede influir o elegir qué deseo o pensamiento se va a descubrir en el próximo momento, en oposición a otras personas. Doctor Leitman, no. Pero puede elegir a qué pensamiento y a qué deseo se va a someter. Y no solamente someterse, sino que va a tomar y va a llevarlo a cabo según su elección. Semyon pregunta. La revelación del hecho de que no soy libre, ¿ese es el primer paso a la libertad? Doctor Leitman, sí. Semyon. Es decir, la persona tiene una pregunta de que no sea libre, pero cuando la persona lee este artículo, doctor Leitman, yo no sé en relación a este artículo, pero sí, la persona llega a la sabiduría de la Kabbalah por el hecho de que se siente sometido por la esclavizado a la naturaleza. A lo mejor no es consciente de esto, pero en realidad ese es su estado. Vamos a continuar. La providencia superior domina toda la vida en dos conceptos, el placer y el dolor. Y los animales no tienen ningún tipo de elección de atraer el placer y rechazar el dolor. La persona, es decir, estar de acuerdo, de recibir algún tipo de dolor ahora para poder elegir después el placer que va a llegar después. Semyon, interesante, digamos, el perro de Pavlov. ¿Cómo funcionaba esto? Si cada vez que el perro iba a comer se prendía una ampolleta. La persona, digamos, yo no puedo decir que la persona sea como el perro del Pavlov. Rav, no hay lo que decir, es lo mismo. Tenemos el mismo instinto de disfrutar, pero somos capaces de este placer o esta decisión de alcanzar este placer, de pensar sobre esto, hablar sobre esto y dominarlo. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad, gracias a un entorno correcto, de cambiar nuestra relación por el placer y cambiar nuestra relación a esto. Y con esto cambiar nuestro destino. Digamos, si yo entro en un grupo diferente que me pone una escala de valores diferentes, entonces soy capaz de una forma clara
dominar en realidad en mí. Semyon, yo quiero decirles a los amigos que hagan preguntas en vivo, vamos a conectarlos, por ahora continuamos. Sasha, a lo mejor otra pregunta. Si la sabiduría de la Kabbalah me va a dar herramientas para poder, para no poder no seguir estando en el grado de la bestia. Doctor Leitman, sí, y es porque te da la sabiduría, te da una preferencia por deseos diferentes. Tú cambias algo por otra cosa. Tú no te puedes cerrar. Tú quedas en el deseo de recibir, pero todo depende de qué tratas de qué es tu intención de disfrutar. Sasha, eso es lo que me va a ayudar a elegir el placer, el mayor placer al cual yo puedo anhelar y poner al lado todos los otros pequeños. Doctor Semyon, entonces, para recibir y para otorgar es lo que determina. Doctor Leitman, es lo que determina todo. Boris, la sabiduría de la Kabbalah piensa que en cada individuo está la cualidad de libertad o que no está. Doctor Leitman, en cada persona, solamente que puede ser en una cantidad muy restringida y no precisamente en esta reencarnación, a lo mejor en las próximas. Por ahora yo no veo que hayan preguntas. Boris, Bala Sulam continúa, pero la verdad es que aquí no hay más que un cálculo que es comercial, podríamos decir, que valoramos el placer o el beneficio futuro que hay en esto, por el dolor que están de acuerdo de recibir ahora, y solamente es un tema de Doctor Leitman, digamos que quiero trabajar para ahorrar por un auto. Si yo ahorro por un auto después de que trabajé un año y el auto de pronto subió el doble, entonces por supuesto que yo no siento el placer, sino que siento sufrimientos. Pero en general, el placer siempre es la diferencia entre lo esperado y lo recibido. Boris, y así que solo se busca el placer. Y a veces sucede que uno sufre porque finalmente no encontró el placer esperado del resultado de dicho cálculo y se encuentra en déficit, puesto que el sufrimiento fue mayor que el placer obtenido. Doctor Leitman, por supuesto, muchas veces pasa que anhelamos algo mucho tiempo, perseverantes, con anhelo, y cuando alcanzamos esto, entonces nos decepcionamos. El problema es no decepcionarse. ¿Por qué nos decepcionamos? ¿No valoramos correctamente la cantidad de esfuerzo para alcanzar lo esperado? ¿O que valoramos incorrectamente lo querido y que cuando ya lo alcanzamos, entonces para esto realmente tenemos que desarrollarnos de forma tal que ya hoy día poder imaginarnos correctamente qué es lo que podemos alcanzar? ¿Cómo podemos llegar a una situación en la que, tal como se dice, que los deseos nuestros, que nuestros deseos sean adecuados a nuestras posibilidades? Sasha, hay un deseo así. Continuamos. Y después de todo en esto no hay una diferencia entre las personas y los animales, y realmente no hay un libre albedrío, sino que es una fuerza que atrae ese deseo que se presenta de alguna manera y que se alejan del dolor. Y solamente la providencia es la que conduce sin ninguna pregunta sobre a cada persona. Semyon, digamos, se empuja con dolores y atrae con placer. ¿Es posible llevar a la persona a cualquier parte? Doctor Leitman, sí, es cierto, pero lo más importante es que nadie ve esto. Miren cómo están sentados, cómo cada uno tiene una forma de hablar. En cada momento de nuestra vida todo está definido solo a través del sufrimiento y los dolores, donde es posible disfrutar más en relación al esfuerzo que damos. En esto nos toca a todo. Pregunta de Nur Sultan.
de las amigas. Pregunta. Buenas tardes, doctor Leitman. Buenas tardes, Clima Mundial. La libertad de elección es una libertad de mi ego. Y ser esclavo del Creador es la libertad absoluta. Doctor Leitman, la palabra esclavitud daña a la persona. Sí, el esclavo del Señor es la libertad absoluta, porque a pesar de todo tú tienes que ser alguien, pero ser esclavo del Señor, digamos, el problema es que relacionamos al Creador con algo como que existe, definido. Nosotros pensamos que es como un tipo de personalidad, que si no soy yo, es Él. Y no es así, porque Boré es la cualidad de otorgamiento y amor. Y por eso, ser esclavo de la cualidad de otorgamiento y de amor es ser libre completamente. Para nosotros, desgraciadamente, no tenemos en nuestro mundo no hay palabras así que no nos relacionen con algo. Y ahora vamos a pasar a Medellín. ¿Tienes traducción de las preguntas? No, por ahora no. Entonces, ok, vamos a ir a... ¿No hay nada más? Sasha, hay una pregunta de Israel. Y nos dicen, me gustaría en esta vida alcanzar, determinar todas las correcciones y revelar al Creador. ¿Dónde está mi libertad de elección en esto? ¿De qué depende de mí? ¿Dónde está mi libertad? ¿Cómo se expresa mi libertad en este deseo? Doctor Leitman, vota todo lo que no es necesario y elige lo que es necesario para la revelación de Boré. Y con esto vas a solucionar tu pregunta. Eso es lo que hace la sabiduría de la Kabbalah. Eso es lo que nosotros estudiamos en cada clase matinal. Minsk. Pregunta, buenas tardes. Usted dijo que hay que separarse de mis necesidades y que esa es mi libertad. ¿Puede explicarlo, doctor Leitman? No, yo no he dicho algo así. Nosotros no podemos separarnos de ninguna necesidad nuestra. Nosotros solamente podemos hacer en nosotros una escalera de valores diferente y ocuparnos solamente lo necesario para poder alcanzar la meta más importante. Solamente, no más que esto. No hay que hacer más que esto. Soshi. Pregunta. Usted dijo que no soy libre y que necesito todo tipo de límites para comenzar a desarrollarme, porque si no soy como un burro que no me muevo del lugar. Y la vida pone ya muchos límites y hay límites que me puedo crear para mí mismo. ¿Cuáles son los límites que son buenos para las personas y los límites que dañan? Doctor Leitman, sobre esto vamos a hablar en la continuidad del artículo. Almata. Pregunta, ¿cuál es la realización de la libertad de elección en cada momento? ¿Cuál es el sentido de esto, doctor Leitman? Avanzar correctamente a la meta. Para eso se nos dio la libertad, para que poco a poco y de forma correcta cada vez definamos cuál es la meta más importante para nosotros y avanzar hacia esto. Vamos a continuar con el artículo. Las preguntas por ahora no podemos responderlas. Se van a aclarar a continuación. Ok, Bala Sulam continúa. Incluso la determinación del tipo de placer o beneficio se encuentra absolutamente fuera del alcance del libre albedrío de uno, sino de los demás. Lo que ellos quieren, no él. Por ejemplo, me siento, me visto, hablo, como.
Todo esto no es porque quiera sentarme de tal forma o vestirme así o hablar así o comer así, sino porque los otros quieren que siente mi vista, hable y coma de esa manera. Todo esto se realiza según la conformidad de los deseos de la sociedad y no de mi libre albedrío. Además, en la mayoría de los casos hago esto en contra de mi voluntad, porque más cómodo es comportarme de una manera sencilla, pero estoy esclavizado a estos gustos y modos de los demás que son la sociedad. Doctor Lightman, nos comportamos incluso ni siquiera siendo conscientes de esto como la sociedad espera que hagamos. Así comemos, así nos vestimos, en todo. Digamos, incluso si estamos solos. Somos esclavos de la sociedad, no de nosotros. Para nada. No está en nuestro servicio. Entonces, ¿de qué libertad es posible hablar? Si, digamos, en los años, cuando tenemos 20 años, cuando tomemos todas las formas y circunstancias y hábitos, nos transformamos en esclavos de la sociedad, nos comportamos tal como la sociedad nos educó. Solamente hacemos lo que la sociedad espera de nosotros. Continuamos. Y por otra parte, si así, ¿dónde está mi libre albedrío? Por otra parte, si asumimos que la voluntad carece de libertad, entonces somos todo como máquinas que operan y crean a través de fuerzas externas que las obligan a actuar de tal manera. Doctor Lightman, es decir, cada uno de nosotros de verdad es una máquina que está manejada desde afuera y desde adentro. Y nosotros solamente realizamos las órdenes las órdenes de la providencia. Boris, significa que cada uno está encarcelado en la prisión de la providencia, las cuales dos cadenas, el placer y el dolor, nos empuja y nos jala a su voluntad, a los lugares que le convienen. Entonces, no existe libertad para nada. No tiene forma de actuar libremente. No soy yo el dueño de mis actos, ni yo soy el que lo hace, sino porque lo quiero hacer, sino porque me obligan. Y entonces resulta de esto que todo es a través del castigo y la recompensa. Doctor Lehman, ¿de qué castigo y de qué recompensa se puede hablar si todo lo que actúa en mí actúa en contra de mi deseo, sino porque todo el tiempo dirigirme acá o allá, ida y vuelta, como un caballo que está con sus riendas y que tiene esas limitaciones y que a través de las riendas lo llevan a la derecha o a la izquierda o a través de un palo. No hay ninguna libertad. Lo mismo nosotros, solamente que no sentimos esto como el animal lo siente, porque en nosotros actúa desde adentro y nos da la impresión de que son nuestros deseos, limitaciones por parte de la sociedad y deseos nuestra parte. La verdad que los deseos tampoco son nuestros. Resulta que de una manera absoluta somos dominados. Somos los animales también. Somos animales dominados. Entonces, ¿quién de nosotros es libre? Nadie. Si nosotros nos hacemos un juicio exacto en nuestras acciones, pensamientos, no hay ni una sola persona que sea libre. Todo lo que hay en cada uno de nosotros está definido de una forma exacta desde arriba por la naturaleza. Sasha, hay muchas veces que preguntan, ¿estos deseos que hay en la persona se están desde un comienzo o se van descubriendo según su comportamiento? Doctor Lightman, la mayoría está ya anotado en su ADN espiritual todo lo que tiene que pasar, pero de alguna manera ¿cómo lo pasa esto? Todo eso depende de las acciones de la persona. Sasha, entonces algo depende de la persona. Doctor Lightman, la realización tiene que llevarse a cabo de una forma exacta en cada
grado de su ADN espiritual, pero de qué manera la persona va a sentir este gen de una forma buena, rápida. Todo eso depende de la persona. Pregunta, ¿ser una parte integral es hacer un esclavo, hacer lo que la sociedad pide? ¿No es bueno? Dr. Lightman, yo no digo que sea malo, yo solamente digo lo que hay. No decimos que sea malo. En esto no hay nada malo. Semyon, el hecho de que la persona no es libre no es algo malo. Dr. Lightman, no quiere decir eso. Y ser un esclavo, tal como dijimos, un esclavo de la sociedad o un esclavo del Señor. ¿Qué pasa con esto? Eso, Dr. Lightman, no es algo maravilloso, porque no simplemente que yo elijo, sino que yo elijo porque no hay algo más elevado de esto, que esta es la definición de la libertad absoluta. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a comenzar con preguntas? Aplaudir. Здравствуйте. Что надо ощущать Shalom. человек, что должен ощущать человек, когда он на правильной... ¿Qué tiene que sentir la persona cuando va por el camino correcto, el camino de la sabiduría del otorgamiento y la sabiduría de la Kabbalah? Otra vez la pregunta, ¿qué necesita la persona? No hay traducción. ¿Qué es lo que tiene que sentir la persona cuando está en el camino correcto? Doctor Leidman, entonces la persona siente que va por el camino correcto, que todas sus acciones, a pesar de que están de una forma definida y exacta en las limitaciones de la libertad espiritual, que es la inclusión absoluta de todos los elementos de la naturaleza, y a pesar de que todo esto también lo determina junto con esto, siente en esto una libertad absoluta. Semyon, es decir, que la persona está siendo expulsada de un estado a otro. Doctor Leitman, exactamente, se es expulsado de un estado a otro para que sienta hasta qué punto se va elevando a esta libertad. Vamos a pasar todo esto. Es una pregunta correcta también. Kiev. Shalom. Hoy día hay muchas técnicas de desarrollo personal, etcétera, cuando dicen toma responsabilidad, pon metas, anhela, trabaja. Y la persona que está en el camino muchas veces se encuentra en el hecho de que es consciente de que el Creador le pone palos en las ruedas. Entonces, ¿cómo hay que actuar correctamente para que también en lo físico hacer lo necesario y tampoco robar de su parte espiritual? Doctor Leitman, primero que nada, debe entender el pensamiento de la creación. Este pensamiento concluye en llevar a la persona al estado pleno, al estado libre, absoluto, perfecto, y por eso no hay presiones por parte del Creador. Perdón, las presiones por parte del Creador son para la persona, para eso actúan en él. Eso por una parte. Si la persona entiende esto correctamente, entonces ya encuentra un contacto correcto con el Creador. Y más allá, hay que simplemente llevar a cabo esta práctica y poco a poco vas a entender que precisamente esto te transforma en una persona libre, te eleva por encima de tu ego y eso es lo que nos esclaviza. Ella te eleva a la cualidad de otorgamiento y el alcance de esta cualidad te transforma en alguien libre. Nos da la impresión que la cualidad de otorgamiento, amar al prójimo, otorgar al prójimo es como que nos esclaviza, nos obliga a pensar y a trabajar por los demás, pero no es así. La verdad no es así, porque con esto comenzamos a recibir una energía superior, una fuerza superior, la sensación superior, la salida de nuestro mundo. Y por eso se siente como libertad. Vamos a llegar a esto y comenzar a sentir esto. Y entonces aparecerán en nosotros entendimientos correctos. ¿Hay más preguntas? Mac VG.
Слышно меня? Ага. Да, да. Елена Савурко вот нас спрашивает, а Валя Сулам был свободный Pregunta. человек? ¿Bala Sulam era una persona libre? Doctor Leitman, cada cabalista es una persona libre, es libre. Cada cabalista o persona libre, y lo es porque se eleva por encima de su propio ego. Moscú. Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что в нашем мире Si entiendo correctamente que en nuestro mundo los libres, los más libres son niños que aún no fueron educados, no le importa cómo comportarse, cómo comer. De esto yo entiendo que tenemos que tomar ejemplo y aprender la sabiduría superior, la Kabbalah, bailar y cantar como los niños, amar como los niños y aprender de ellos la alegría del corazón. Doctor Leitman, los niños no dependen de sus deseos, o sea, de sus intenciones. La libertad que sienten es una libertad ilusoria, porque la verdad es que no saben que están esclavizados, no saben que de una forma ciega están esclavizados a sus deseos e instintos. En el momento que tú comienzas a limitar al niño y les dices que tienen que limitarse también, en ese momento comienzan a comportarse de una forma, comienzan a llorar, etcétera. Entonces los niños no es un ejemplo. Pregunta de Xiaolai. Pregunta de un alumno nuevo. Nos pregunta si todo es determinado de forma anticipada, incluso la medida de nuestros sufrimientos está determinado. Entonces, ¿para qué necesitamos la sabiduría de la Kabbalah? Doctor Leitman, la sabiduría de la Kabbalah necesitamos para elevarnos por encima de nuestro ego a un estado en el que no seamos esclavizados ante nada y ante nadie. Porque nuestro ego es el que nos esclaviza. Y esta sabiduría se llama sabiduría de la Kabbalah, de cómo estamos en la esclavitud de nuestro ego, y la elevación por encima de este ego es lo que nos da la sensación de libertad. Tenemos una transmisión a través de Facebook y hay una pregunta desde allá. A lo mejor la libertad es un concepto que la libertad tiene relación solamente con el Creador. Doctor Leitman, la libertad absoluta pertenece solamente a Boré porque está en la cualidad de otorgamiento y no siente ninguna limitación, pero nosotros podemos decir así, Él quiere otorgar. Y eso quiere decir el deseo de otorgar ahí en Él. Si este deseo se lleva a cabo, Él se siente a sí mismo libre. Y si este deseo no se lleva a cabo, no se siente libre. Es decir, el Creador depende de hasta cuánto nosotros somos capaces de llevar a cabo esta cualidad, la cualidad de otorgamiento de Él. Sasha, otra pregunta. Si el maestro, el Rav, tiene libertad en relación a su alumno, Doctor Leitman, no tiene. Sasha, ¿cuál es la limitación del maestro en relación al alumno? Doctor Leitman, en todo. El maestro debe llevar al alumno a su realización, a la realización del camino espiritual. Y no puede haber aquí ningún ninguna decisión diferente. Esa misma base espiritual que está en el alumno tiene que llevar a cabo, tiene que realizarse, y el maestro está obligado a llevar a cabo esto. Él ve esto para sí mismo como una meta superior, una misión superior, la realización de la similitud con el Creador, y con esto él es socio con el Creador. Pero
Pero en esto está su libertad, Sasha. El maestro da libertad al alumno, Dr. Leitman, obligatoriamente. Ese es su trabajo, para darle al alumno la libertad absoluta y formar a este alumno tal que lleve a cabo esta libertad de la forma correcta. Здравствуйте. Вопрос из единой виртуальной группы. Как я прихожу к осознанию того, что я зависим? ¿Cómo llego al reconocimiento de que dependo de mis inclinaciones y deseos? Dr. Leitman, al comienzo tú descubres que estos deseos son tuyos, que tú estás en ellos, que te dominan. Y estos son tus deseos, pero cuando tratas de salir de ellos, de elevarte por encima de ellos, comienzas a entender que la verdad es que ellos te dominan y que no son tus deseos, sino que tu amo, es el ego, y poco a poco así vas saliendo de esto. Europa. Учитель, это не мой вопрос, попросила женщина спросить. No es una pregunta mía, pero si hay en mi entorno un grupo y ya comencé a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, hay un grupo, hay personas con las cuales puedo compartir esta meta, pero siento que nadie me entiende. ¿Qué debo hacer? Es una pregunta de una amiga. Dr. Leitman, ¿el grupo estudia Kabbalah? Dr. Leitman, el alumno pregunta. La pregunta es sí, pero yo siento que no son suficientemente fuertes para mí o que no son adecuados para mí. Dr. Leitman, no sé qué decirte. Si es un grupo, vale la pena estar dentro. Preferible estar en un grupo débil que estar sola. Pregunta, ¿la libertad en sí puede ayudarme a elegir un entorno diferente o que el entorno o todo eso no depende de mí? Dr. Leitman, la persona sola no puede hacer nada. Debe elegir un entorno. Sí. La amiga piensa que este entorno es débil para él, que cambie de grupo. Pero yo pienso que no es una elección correcta. Que ese entorno en el cual se encuentra, en el cual se va a llevar a cabo y se va a realizar a sí misma. Pregunta de Sochi. ¿Cómo es posible decir que la libertad de elección es una creación de limitaciones? ¿Y hasta qué punto tú guardas estas limitaciones, más libre eres? Dr. Leitman, la libertad de elección concluye en entregarse absolutamente al entorno correcto. Para terminar el extracto está escrito, y es bastante extraño no solo para el ortodoxo que creen en su providencia y que confía en él sabiendo que cada uno de sus actos está dirigido exclusivamente para hacer el mayor bien. Es aún más extraño para aquellos que creen en la naturaleza, ya que según lo antedicho, estamos todos encarcelados por las cadenas de la naturaleza que no tienen conocimiento ni responsabilidad alguna. ¿Y acaso nosotros, que somos la especie elegida, cuya mente y conocimiento nos distingue, nos habremos convertido en un mero juguete en manos de la naturaleza ciega que nos extravía quién sabe dónde? Dr. Leitman, si vemos la vida nuestra de una forma determinante, vemos que no hay ningún sentido es una existencia así que tenemos que buscar. Y la búsqueda es elevarnos por encima de nuestra naturaleza, examinar qué es esta naturaleza y elevarnos por encima de ella. Pregunta. La vida del cabalista no está bajo las riendas del dolor y la atracción. Dr. Leitman, no importa, depende a qué va. El hecho de que el cabalista se le abren todo tipo de deseos egoístas y que es atraído a un lado u otro, eso sí es correcto. Pero la pregunta es, ¿a qué lo lleva? Semyon, ¿a qué placeres? Dr. Leitman, no hablamos de placer, sino ¿a qué meta lo lleva? ¿Por qué placeres? Pregunta. ¿Hasta cuánto y cómo, si estudia la sabiduría de la Kabbalah,
me voy a transformar en más libre que el otro tipo de influencia de la sociedad. Doctor Leitman, seguro, yo te puedo decir por mí mismo que la influencia del entorno que no los vas a sentir para nada. Es como digamos, es como un juego de niños. Sasha, ¿a cuenta de qué? Doctor Leitman, a cuenta de que tú tratas de llevar a cabo principios más superiores, más espirituales de la naturaleza. Semyon, las personas pueden decir que es no entendí. Doctor Leitman, no me importa, ¿qué importa? Hacia la meta superior de la naturaleza. El hecho de que cuando yo lo descubro esto y esto me ilumina, entonces todas las opiniones humanas o creencias no me cambian nada. Yo simplemente estoy por encima de esto. Porque si tú sabes que esta es la verdad, entonces todo el resto, digamos, solamente tú sufres porque esta verdad no la tienen los demás, pero tú no puedes hacer nada para eso, no vas a bajar para esto a la existencia animal. Semyon, ¿no tratas de convencer a alguien? Doctor Leitman, ¿dónde me has visto hacer algo así? Tú me conoces hace 20 años, Semyon, pero sí sufres, sí sufre porque las personas no entienden. Doctor Leitman, me gustaría llevar este conocimiento a todo el mundo, que todo el mundo pueda escuchar lo que dice la sabiduría de la Kabbalah, a que todos se les abran los ojos y entonces puedan elegir desde viendo la verdad, de la visión de todo el sistema de dominio de la naturaleza, que ellos por sí mismos elijan de la forma correcta cómo elegir. Sí me gustaría hacer esto, pero desgraciadamente cada persona es capaz de hacer esto solamente con sus propios esfuerzos. Sasha, pero llega al hecho de que no solamente se obliga a sí mismo a elegir. Doctor Leitman, nadie puede hacer esto solo. Nadie puede hacer esto en lugar de uno. La libertad de cada uno está en elegir esto. Es una elección obligada. Si usted habla del pensamiento, de la creación, por lo visto hay una obligación en todo esto. Boris, tenemos algunas preguntas. ¿Es posible llegar a algún punto en el que yo actúo solamente desde un estado espiritual, de una intuición espiritual? Doctor Leitman, no se trata de intuición, son decisiones muy serias, antiegoístas, y desde afuera yo puedo verme como un egoísta. Pero cuando tú sopesas muchas informaciones durante cada instante y tus decisiones, digamos, pueden verse como muy extrañas ante los ojos del prójimo. Pero eso no debe preocuparte. Aquí no trates de parecerte a los demás. Lo más importante es hacerte similar al superior. Boris, pregunta de Facebook. ¿Cuándo la persona va a parar de vivir del día a día y pensar solamente en sí mismo? Doctor Leitman, cuando quiera esto. No hay otra respuesta. Pregunta. Vamos a comenzar la próxima. Vamos a continuar con la siguiente parte. La ley de casualidad. Hay que darse tiempo para poder entender algo importante. Cómo existimos en el mundo, en el aspecto del yo egoísta nuestro, donde cada uno de nosotros siente un mundo separado y que actúa de forma separada y que no depende de fuerzas externas. Y cómo esto se expresa ante nosotros. Doctor Leitman, es decir, hay que dar mucho tiempo y esfuerzo para entender dónde existimos, qué influye en nosotros, qué actúa en nosotros y qué es lo que podemos hacer con nosotros. Primero que nada,
tenemos que ponernos esta meta y entonces elegir cómo solucionar esto. Boris, hay una conexión absoluta con todo lo que nos rodea, que existe según la ley de causa y efecto, y al igual también a cada pieza y cada colectivo, es decir, en todas las criaturas de este mundo inerte, vegetativo, animal y hablante hay una ley de causalidad como causa y efecto. Dr. Lightman Bala Sulam nos quiere decir que estamos dentro de la naturaleza que se desarrolla según una ley de causalidad definida y absoluta como el resto de las leyes de la naturaleza. Y tenemos que estudiar estas leyes e ir tras ellas y tratar de ver cómo de verdad podemos llevarlas a cabo de una forma que seamos similar a esta. Cuando comenzamos a estudiarlas, vemos que por nosotros mismos somos opuestos a estas leyes. Somos realmente opuestos a las leyes de la naturaleza. Y cuando descubrimos la naturaleza, vemos que en esta una dependencia absoluta en todos los sistemas. La naturaleza inerte, vegetativa y animada están conectados y dependientes de forma recíproca. Y entre ellos, a pesar de que vemos que hay conflictos y exterminios que se comen unos a otros y que hacen todo tipo de cosas, la verdad que todo esto se encuentra en una dependencia absoluta y armónica entre las diferentes partes. Hay que hablar de esto, conversar sobre esto, pero realmente es así. Hay una conexión integral entre todas las partes de la naturaleza y solo la persona sale fuera de esta conexión a través del ego que hay en él. El hecho de que salgamos de los límites de la naturaleza integral, a eso se le llama nuestro egoísmo. Y en esto hacemos lo que queremos hacer y no lo que la naturaleza nos maneja, sino lo que por nosotros mismos queremos manejar nuestra existencia, nuestra vida. Y este es el problema. ¿Cómo podemos acallar nuestro yo para que también en el grado hablante podamos existir de una manera integral, de una forma absoluta como toda la naturaleza? Eso es un problema. Continuamos. Cada forma de comportamiento particular al cual se aferra alguna criatura en este mundo está definida a través de causas anteriores que lo obligan a comportarse así ni de otra manera. Esto está claro a todo lo que ve y analice los comportamientos de la naturaleza desde un punto de vista puramente científico y sin prejuicios. Y así tenemos que ver el tema que está ante nuestro para poder examinarlo de todos los ángulos. Dr. Lightman, es lo que hacemos en nuestras clases. Pregunta de Krasnoyarsk. Shalom, Rav. La sensación del conflicto interno, las oposiciones y contradicciones. Yo me fui obligado a llegar, a llegar a la sabiduría de la Kabbalah. Y trato de incluirme en el grupo, en el estudio. Yo voy a continuar sintiendo, siento un conflicto y siento esa oposición. ¿Cómo puedo tomar fuerzas para poder justificar esas oposiciones internas y la presión? Porque la meta de la cual usted habla, yo no la siento para nada. Yo solamente siento que de una manera me meto a mí mismo dentro de una esclavitud, dentro de un lugar de falta de capacidad de poder superar esto. Doctor Lightman, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo decirte esto? Esa frustración, la falta de salida, eso es lo que nos empuja hacia adelante. No hay salida. No hay otra posibilidad en nuestra vida, en algo, poder descubrir la meta de la vida. La necesidad de esto. No hay esto. Esto es lo que nos empuja hacia adelante. Entonces, poco a poco comenzamos a descubrir las nuevas leyes de la naturaleza. Tú tienes que leer más artículos, digamos lo que estamos leyendo ahora,
que hay en nuestras fuentes y seguramente conoces. ¿Cómo se llaman? И на сайте у нас все выставлено. Каббала. Hay una colección de artículos de Baal HaSulam, también están en la página, Dr. Lightman. Pero ¿qué es lo que generalmente leen a los que están comenzando? ¿Qué es lo que pueden leer? Pueden leer Paz en el Mundo, el artículo de la libertad, hay varios artículos. Да, честно говоря. Semyon, yo le daría un libro, Alcanzando los mundos superiores, si no lo ha leído. Dr. Lightman, puede ser. ¿Has leído este libro, Alcanzando los mundos superiores? El amigo, a pesar de que estudié en MAC y yo conozco todas las fuentes y las he leído, pero el tema es que hay por una parte entendimiento mental y por otra parte emociones, y acá la percepción mental no me ayuda. Digamos, solamente leer. Digamos, cuando uno escucha sobre cosas como alegría, uno llega también a un callejón sin salida. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo es posible usarlas para poder estar en un estado normal y también avanzar a la meta? Dr. Lightman, yo estuve en ese estado que tú describes muchos años, hasta que esto no se transforma en el próximo, cuando comienzas a entender la necesidad de estos estados y entonces ya comienzas a elevarte por encima de ellos. Pero eso es un camino largo, largo. Pero son emociones muy correctas. Tú realmente tienes razón. Son discernimientos exactos y buenos. Muy bien. ¿Tienen más preguntas, Boris? ¿Cómo podemos cómo puedo callarme yo, Dr. Lightman? Por ahora no hay que callar nada. Ustedes tienen que estudiar, aprender, todo el tiempo estar con nosotros en las clases, en todas las oportunidades, incluirse con nosotros. Están, digamos, alejados en grupos pequeños. Entonces traten de estar con nosotros. Pero lo más importante es estudios permanentes. Te tienes que limpiarte a ti mismo a través de esta luz que te influye durante el estudio y esperar resultados. Y el resultado va a darse, pero puede tomar meses. Semios, también aconsejaría al amigo de Krasnoyar, que me gustó la pregunta, de no ocuparse de cómo yo me siento, de que estoy vacío, sino que leer, Dr. Lightman. En ese tipo de preguntas no hay que ocuparse de ninguna manera, estar analizando o un análisis interno o escarbando porque soy así, desgraciado, ¿qué pasa conmigo? No, solamente leer, leer, leer. Llénense con estas fuentes, báñense en estas fuentes. Sasha, a lo mejor salir de mí mismo hacia hablar con los amigos, con otras personas. Dr. Lightman, por supuesto que entiende esto él. No sé si existe allá, si él está solo, entonces tiene que buscar un grupo, hay que participar en un grupo. Yo en tu lugar incluso participaría en nuestras clases matinales cada mañana. Minsk. Pregunta. Usted dijo que las plantas y los animales se comen unos a otros y que es un sistema armónico. Y si la persona se inmiscuye en esto, digamos, un mosquito le pica a una persona y la persona, no entiendo, ¿cuáles son las proyecciones de nosotros en la naturaleza? ¿Hay que ocuparse de esto? ¿Hay que tratar de no matar el mosquito? Dr. Lightman, mi señora querida, no te preocupes, nada pasa. Presta atención, ¿cómo quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú quieres el bien o quieres el mal a los demás? Y la relación con el mosquito, no te preocupes. Lo digo muy seriamente.
Lo más importante, el daño o al contrario, la corrección que traemos al mundo es en nuestros deseos, para el bien o para el mal. Todo el problema está en esto. Boris pregunta, ¿la libertad tiene límites? Doctor Lightman, la libertad no tiene límites. La libertad está dentro del deseo de otorgar y por eso es eterna. ¿Qué podemos hacer cuando uno siente una gran duda ante la elección? Dudas ante la elección. Doctor Lightman, ¿cómo elegir? Siempre elige en la dirección a la conexión, una buena conexión con tu grupo. Eso es todo. Y nada más. Lightman, sus consejos para la semana. Doctor Lightman, yo anhelo encontrarlos la próxima semana. Lean artículos, fuentes, lo más importante. Y si pueden, participen en nuestra clase matinal. Incluso si no entienden de qué se trata, aún igual así es bueno. Eso es lo que los va a llevar hacia adelante. Hasta la próxima. Los abrazo a todos. Nos encontramos.